La música es una de las pocas cosas que pueden transportarnos a otro lugar sin movernos del sitio. A veces, una canción nos despierta recuerdos que parecen demasiado vívidos, como si los hubiéramos vivido en otro tiempo, en otra vida. Pero, ¿qué pasaría si la música pudiera ser más que solo un sonido? ¿Y si, en algún momento, una canción te conectara con un mundo que no debería existir? Las siguientes historias no son sobre melodías encantadas, ni sobre discos embrujados. Son relatos de que te harán cuestionarte si, en algún momento, tú también escuchaste una canción que no pertenecía a este mundo. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. Historia 1. La canción que no existe. Nunca he sido de esas personas que recuerdan exactamente en qué año salió cada canción o quién la canta, pero hay ciertas melodías que simplemente se quedan contigo. Hay una en particular que siempre he llevado conmigo, una canción que mi papá solía poner en el coche cuando me llevaba a la escuela. No recuerdo el nombre ni el artista, pero la letra hablaba sobre seguir adelante sin mirar atrás, y el coro tenía una armonía tan única que, aunque pasaron los años, siempre podía tararearla de memoria. Nunca volví a escucharla en la radio, pero eso no era raro. Muchas canciones se pierden en el tiempo. Hace unas semanas, de repente me vino a la mente otra vez. Quise escucharla y, como cualquier persona hoy en día, fui directo a buscarla en Spotify. No encontré nada. Probé con fragmentos de la letra en Google. Nada. Pensé que quizá la estaba recordando mal. Así que decidí buscar en foros de música antigua, incluso en grupos de Facebook, donde la gente ayuda a encontrar canciones olvidadas. Lo extraño fue que nadie la conocía. Describí la letra, el ritmo, incluso tarareé la melodía en una app de identificación de canciones. Nada. Me pareció raro, pero no le di tanta importancia hasta que le pregunté a mi papá. Me miró con una expresión extraña y me dijo que jamás había escuchado esa canción. Le insistí, describiéndole con detalle cómo la ponía en el coche cuando era niño. Pero él negó todo. Según él, jamás había puesto algo así. Ahí fue cuando algo empezó a sentirse mal. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que una canción que había escuchado tantas veces simplemente no existiera? Mi papá siempre tuvo un gusto muy específico por la música, y recuerdo claramente cómo la tarareaba mientras manejaba. Pero ahora, él insistía en que jamás había oído algo así. Decidí que tal vez estaba recordando mal y que, después de tantos años, había mezclado melodías en mi cabeza. Pero algo dentro de mí no me dejaba soltar el tema. Durante días, la melodía seguía dándome vueltas en la cabeza, como si se negara a desaparecer. Entonces, una noche, tuve una idea. ¿Y si la canción nunca estuvo en Spotify o en YouTube, pero sí en algún archivo viejo? Busqué en todos los CDs y USBs antiguos que tenía en casa, incluso en discos duros llenos de música descargada hace más de una década. Pero no la encontré. Cuando ya estaba a punto de rendirme, me acordé de algo. Cuando era niño, mi papá tenía una caja con cassettes viejos en el garaje. Bajé a buscarla y, después de revolver entre polvo y cajas olvidadas, la encontré. Había un montón de grabaciones de la radio y mixtapes caseros. Pasé horas revisándolos hasta que finalmente encontré uno que no tenía etiqueta. Lo puse en una vieja grabadora y avancé hasta que escuché una canción que me resultó familiar. La melodía era exactamente como la recordaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ahí estaba, la prueba de que no estaba loco. Corrí a buscar mi teléfono para grabarla y buscarla en internet. Pero justo cuando volví y puse play de nuevo, la cinta empezó a distorsionarse. El sonido se hizo más lento, como si la grabadora se hubiera atascado. Luego, la cinta se frenó por completo con un chasquido seco. Cuando intenté sacarla, la cinta magnética se había enredado.
La saqué con cuidado, tratando de no romperla, pero cuando la miré bien, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había nada grabado en ella. Me quedé congelado, mirando la cinta enredada en mis manos. No podía ser. Yo la había escuchado. La melodía estaba ahí, la letra, todo. Pero al revisar el cassette con más calma, me di cuenta de que estaba completamente en blanco. Mi primera reacción fue pensar que me había autosugestionado, que de alguna manera mi cerebro había llenado el vacío con lo que quería escuchar. Pero no, lo había oído. Estoy seguro de que lo oí. Intenté convencerme de que la cinta estaba dañada y que la música simplemente no se había reproducido bien, así que decidí digitalizarla con un adaptador para mi computadora. Pasé horas tratando de extraer algún sonido, cualquier rastro de audio. Lo único que logré fue un archivo de puro ruido blanco, con algunos chasquidos ocasionales. Hasta ahí, todo seguía teniendo una posible explicación lógica, pero lo que ocurrió después es lo que todavía me pone la piel de gallina. Esa noche me acosté frustrado. No podía dejar de tararear la melodía en mi cabeza, así que decidí grabarme en notas de voz del celular para no olvidarla. Cuando escuché la grabación, el aire se me fue de los pulmones. No era solo mi voz. En el fondo, casi imperceptible, se oía la misma canción. No era un eco ni un ruido ambiental. Era la canción, con voz y todo, sonando con una calidad distorsionada, como si viniera desde muy lejos, o desde algo que no debería estar ahí. Borré la grabación de inmediato. Dejé el celular lejos de mi cama y traté de dormir. Al día siguiente, desperté con un pensamiento claro y aterrador. ¿Y si la canción nunca existió en este mundo? Tal vez, en algún punto de mi infancia, la escuché en un lugar donde nunca debía haber estado. Historia 2. El bajo prestado. Hace unos años, un amigo me prestó un bajo eléctrico porque el mío se había dañado y tenía un par de ensayos importantes. No era un gran instrumento. De hecho, estaba bastante golpeado y tenía un par de pegatinas viejas en la parte trasera. No me importó, me sentí agradecido y lo usé durante un par de meses sin problema. Un día, mientras lo afinaba, noté que tenía un grabado muy tenue en el mástil, cerca de los trastes más altos. Apenas se veía, pero con la luz adecuada distinguí unas iniciales: J.R. Me dio curiosidad y le pregunté a mi amigo si conocía la historia del bajo. Ni idea, me dijo. Me lo vendieron barato en un mercado de segunda mano. No le di más vueltas, hasta que un par de noches después, en pleno ensayo, ocurrió algo extraño. Estábamos tocando una canción nueva, una que nunca habíamos grabado, pero que habíamos repetido varias veces en ensayos. Todo iba bien, hasta que, en una pausa, escuchamos una nota de bajo sostenida que no debía estar ahí. Fue un sonido largo, grave, casi disonante. Todos nos quedamos en silencio. Miré mis manos, seguro de que no había tocado nada, pero el sonido estaba ahí. ¿Qué fue eso?, preguntó el baterista. Nadie supo responder. Pensamos que quizá era un acople o algún problema del amplificador. Seguimos tocando, aunque con una sensación extraña en el aire. Esa noche, cuando llegué a casa, decidí practicar un poco más. Puse el bajo sobre mis piernas, desenchufado, y empecé a tocar suavemente, pero entonces noté algo que me dejó helado. Las cuerdas se estaban moviendo solas. Me quedé paralizado. No era mi mano, ni una vibración del instrumento. Las cuerdas se movían de manera sutil, como si alguien más las estuviera pulsando con suavidad. Traté de buscar una explicación lógica, tal vez algún cambio de temperatura, alguna resonancia rara, pero no tenía sentido. Me obligué a calmarme. Coloqué el bajo en el soporte y me fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando volví, lo miré con atención, esperando ver si ocurría de nuevo. Nada. Tomé aire y me convencí de que debía haber sido mi imaginación. Al día siguiente, durante el ensayo, volvimos a tocar la misma canción. Todo iba normal hasta que, en la segunda estrofa, noté algo extraño.
El bajo sonaba diferente, no desafinado, pero con una línea que no estaba tocando yo. Alguien más estaba tocando conmigo. Mis dedos seguían la línea que había ensayado, pero el amplificador proyectaba un sonido adicional, unas notas que no había agregado. Los demás lo notaron también. ¿Qué hiciste ahí?, preguntó el guitarrista. Nada. Estoy tocando lo de siempre. Nos miramos en silencio. Intenté repetir la parte para demostrarlo, pero ahora sonaba normal. Algo en la sala se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Seguimos tocando, pero nadie estaba completamente cómodo. Después del ensayo, decidí revisar el bajo con más calma. Me encerré en mi cuarto, encendí una lámpara y examiné cada centímetro del instrumento. Pasé los dedos por el grabado de las iniciales JR, tratando de encontrar alguna otra marca o detalle. Fue entonces cuando noté que había algo más. Justo al lado de las letras, grabado de forma casi imperceptible, había una fecha: 1998. No le di demasiada importancia hasta que, por curiosidad, busqué en internet si encontraba algo sobre un bajista con esas iniciales. No esperaba encontrar nada, pero después de un rato de búsqueda, apareció algo. Un foro viejo, abandonado, con una discusión sobre bandas locales de los 90. Un usuario mencionaba a un grupo poco conocido, un cuarteto de rock alternativo. Decían que el bajista, Javier R., había muerto en un accidente justo después de un ensayo. La fecha del accidente era 1998. Solté el teléfono y miré el bajo. De repente, tuve la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí conmigo. Me recorrió un escalofrío. Sentí un peso en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. Javier R., ¿era posible que ese bajo le hubiera pertenecido? ¿Que de alguna manera algo de él se hubiera quedado atrapado en el instrumento? No quería volver a tocarlo, pero tampoco podía simplemente ignorarlo. Lo dejé en el soporte y traté de dormir. Pero esa noche, el sueño no llegó fácil. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, observándome. Al día siguiente, decidí hablar con mi amigo, el que me prestó el bajo. No mencioné lo que había encontrado, solo le dije que quería devolvérselo. Me miró con extrañeza. ¿Tan rápido? Pensé que lo usarías más tiempo. Ya arreglé el mío. Mentí. Solo quiero devolverte este. Lo aceptó sin insistir demasiado, y me sentí aliviado al salir de su casa. Pero un par de días después, me escribió un mensaje. Oye, ¿tú grabaste algo con el bajo? Le respondí que no, que solo lo había usado en ensayos. Es raro. Anoche lo enchufé para probarlo, y en el amplificador se escuchó algo, como una melodía extraña. Pensé que era mi imaginación, pero lo volví a intentar y ahí estaba. No supe qué hacer, y lo guardé en el estuche. Se sintió raro, como si alguien más estuviera tocándolo. Le dije que quizás era un problema del cableado, pero en el fondo sabía que no lo era. No hablamos más del tema, y con el tiempo dejé de pensar en ello. Pero algo me sigue inquietando. A veces, cuando estoy en casa y dejo la música de fondo, entre las canciones reconozco pequeñas secuencias de notas, cortas, casi imperceptibles. Y aunque me repito a mí mismo que es coincidencia, cada vez que las escucho, mi piel se eriza, porque es la misma línea de bajo que se tocó aquella noche, cuando mis manos no se movían. Historia 3. El disco. Nunca he sido de los que creen en cosas paranormales. Siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica, pero lo que me pasó con aquel disco, no he podido explicarlo hasta hoy. Soy coleccionista de vinilos, me encanta buscar ediciones raras, versiones limitadas, cualquier cosa que no sea fácil de encontrar. Un día, mientras revisaba una tienda de segunda mano en un barrio al que rara vez voy, encontré algo que me llamó la atención. Era un álbum de una banda que me gusta, pero la portada no me sonaba. Parecía un disco antiguo,
pero el diseño era distinto a cualquier lanzamiento oficial. El nombre del álbum tampoco me sonaba: Echoes from the Unknown. Revisé la parte trasera y reconocí el logo de la disquera, pero las canciones eran completamente desconocidas. No había títulos familiares, nada que me indicara que se trataba de una edición especial o una reedición con temas extra. ¿De dónde sacaste este disco?, le pregunté al dueño de la tienda. Ni idea, respondió encogiéndose de hombros. Me lo trajeron con un montón de otros vinilos viejos. ¿Lo quieres? Por supuesto que lo compré. Pensé que había encontrado una joya perdida, un lanzamiento inédito, algo que ningún otro fan tenía. No podía esperar a llegar a casa y escucharlo. Esa misma noche, puse el vinilo en mi tornamesa y bajé la aguja. El sonido empezó con un leve siseo, ese ruido característico de los discos antiguos. Luego, una melodía comenzó a sonar. Era la voz del vocalista, inconfundible. Pero la canción no la reconocía. Busqué en internet el nombre del álbum, las canciones, cualquier referencia. Nada. No había mención alguna de Echoes from the Unknown en ninguna discografía de la banda. ¿Cómo era posible? ¿Un álbum entero que nadie conocía? ¿Una grabación real con la voz del cantante que nunca había sido lanzada? Seguí escuchando, fascinado pero inquieto. La música era excelente, con el mismo estilo de la banda, pero cada canción tenía algo extraño, una sensación que no podía describir, como si estuviera escuchando algo que no debería existir. Hasta que llegué a la última pista, y ahí fue cuando todo se volvió realmente raro. La última canción comenzó con una introducción tenue, casi un susurro de guitarra y un bajo profundo. Luego, la voz del vocalista entró, pero algo en ella me puso la piel de gallina. No era solo la letra, que sonaba extrañamente personal, sino mi nombre. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuanto más escuchaba, más claro se hacía. La voz cantaba frases fragmentadas, como si estuviera describiendo mi vida, caminando solo por la calle oscura, buscando algo que nunca perdió. El espejo le devuelve una sombra que no es suya. Cada línea me hacía sentir más incómodo, y luego, en la última parte de la canción, la música se detuvo por un momento, dejando solo el sonido del vinilo girando. Un segundo después, mi nombre completo fue pronunciado, susurrado. Me levanté de golpe y apagué la tornamesa. Mi corazón latía con fuerza. Esto no podía ser real. Respiré hondo y me obligué a revisar de nuevo la contraportada del disco. Busqué algún crédito, alguna señal de que esto era un proyecto alterno de la banda, algún truco publicitario. Pero no había nada. Abrí mi laptop y busqué una vez más el álbum, la lista de canciones, alguna referencia. Nada. Entonces decidí hacer lo que cualquier fan haría en mi lugar. Subí un fragmento a un foro de coleccionistas y pregunté si alguien más conocía ese disco. Pasaron unas horas sin respuestas, y luego, un mensaje apareció. Eso no existe. Eso fue todo. Revisé el perfil del usuario que lo envió, pero estaba vacío. No tenía publicaciones previas, ni comentarios en otros hilos. Le respondí, pidiendo más información, pero nunca contestó. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi publicación había desaparecido. No solo eso, sino que el disco también había desaparecido de mi casa. Busqué en cada rincón. Revisé la tornamesa, los estantes, incluso el bote de basura, aunque sabía que no lo había tirado. Simplemente ya no estaba. Lo más extraño es que, aunque lo escuché varias veces esa noche, ya no recuerdo las melodías. Solo recuerdo la sensación de escucharlas. Sé que eran reales. Sé que lo que oí no fue mi imaginación, pero no podría tararear ni una sola nota si lo intentara. Y desde entonces, a veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que hay música sonando en mi habitación. Una melodía que me suena familiar, pero que nunca logro recordar. Después de aquella noche, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de la sugestión, pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció.
Comencé a revisar de nuevo las tiendas de segunda mano, buscando el disco como un loco. Nada. Pregunté en foros de música underground, en comunidades de coleccionistas. Nadie sabía de su existencia. Hasta que un día recibí un mensaje privado de un usuario anónimo. Deja de buscarlo. Eso fue todo. Ni una explicación, ni un nombre. Solo esa advertencia. Decidí ignorarlo. Tenía que haber una explicación. Quizás era una grabación filtrada, una versión desechada del álbum que nunca vio la luz. Quizás alguien más la había escuchado. Seguí preguntando. Creé hilos en foros más oscuros, grupos privados, cualquier espacio donde pudiera encontrar pistas, y entonces otra persona respondió: ¿Lo escuchaste hasta el final? Esas palabras me pusieron los nervios de punta. Le respondí de inmediato, pero nunca volvió a contestar. Fue ahí cuando empecé a notar que algo andaba mal. Primero, pequeñas cosas. Mi playlist en Spotify tenía canciones que no recordaba haber agregado. Canciones de la banda, pero con nombres extraños, letras que no coincidían con las originales. Cuando intentaba escucharlas, marcaban error. Luego, mis vinilos. Un par de discos tenían portadas diferentes. La música era la misma, pero la carátula tenía ligeras variaciones, como si alguien las hubiera rediseñado en otro lugar, en otra realidad. Pero lo peor fue lo que ocurrió una noche, mientras intentaba dormir. Estaba medio dormido cuando escuché un sonido en mi habitación. Un leve siseo, como el de una aguja sobre un vinilo. Abrí los ojos de golpe. La tornamesa estaba apagada. Todo estaba en su lugar. Y entonces, en el silencio de la noche, una voz susurró mi nombre. Era la misma voz del disco. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, tiré todos los vinilos de la banda, eliminé su música de mis listas, borré cada referencia que tenía de ellos. Pero a veces, en mitad de la noche, todavía escucho aquella melodía en mi cabeza, una canción que nunca existió. Historia 4. El acorde imposible. Siempre fui un guitarrista decente, pero nunca un virtuoso. Llevaba años tocando, componiendo algunas cosas simples, pero nada que pudiera considerarse innovador. Eso cambió la noche en que soñé con el acorde imposible. Era un sonido que no debería existir. En mi sueño, mis dedos se movían sobre las cuerdas en una posición extraña, incómoda, como si estuvieran torcidos de una forma que en la realidad no sería posible. Pero el sonido era perfecto. Cuando desperté, lo primero que hice fue tomar mi guitarra y tratar de replicarlo. Mis manos parecían recordar la posición, pero cada vez que intentaba colocar los dedos, algo no encajaba. Las cuerdas se sentían diferentes, como si estuvieran tensadas de otra manera, y no importaba cuánto lo intentara, no sonaba igual. Pero había algo en ese acorde, algo que me obsesionó. Día tras día, pasé horas intentándolo. A veces, en la frontera del sueño y la vigilia, lograba recordar fugazmente el sonido, y casi podía tocarlo. Pero siempre se desvanecía antes de lograrlo por completo. Hasta que una noche, después de semanas de intentarlo, lo conseguí. Y en cuanto lo toqué, el mundo cambió. El sonido vibró en el aire de una forma que nunca había escuchado antes. No era solo un acorde, era una resonancia que parecía envolver todo a mi alrededor. El cuarto pareció ondular por un instante, como si la realidad misma se tambaleara. Sentí un mareo extraño, y cuando parpadeé, todo era ligeramente distinto. Mi guitarra tenía un color diferente. Mi mesa de noche, donde siempre dejaba mi teléfono, estaba vacía. Miré a mi alrededor, desconcertado. Las paredes tenían fotos que reconocía, pero algunas mostraban momentos que no recordaba haber vivido. Salí de la habitación tambaleándome y fui a la sala. Ahí estaba mi novia. Pero no era mi novia. Se veía igual. Tenía su misma voz y su misma forma de moverse. Pero cuando me vio, su expresión cambió. Fue sutil, apenas una sombra de duda en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Abrí la boca para responder, pero no tenía palabras. Algo en su tono me puso nervioso.
No era solo una pregunta casual, había una precaución en su mirada, como si estuviera evaluándome, y fue en ese momento que lo entendí. De alguna manera, ese acorde me había traído a otra versión de mi realidad. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, en silencio, tratando de entender lo que pasaba. Todo parecía igual, pero no lo era. Y entonces, algo me hizo girar la cabeza hacia la ventana. Afuera, un hombre estaba parado en la acera, mirándome fijamente. Un escalofrío me recorrió la espalda, porque el hombre era yo. Mi estómago se hundió. El hombre en la acera no solo se parecía a mí, era yo, mis mismos rasgos, mi misma complexión, incluso la misma ropa con la que me había dormido. Pero su expresión era diferente. No parecía sorprendido, no parecía confundido, parecía decepcionado. Mi novia, o la versión de ella en este mundo, notó que me había quedado paralizado mirando la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó. No respondí. El otro yo levantó la mano y me hizo un gesto con los dedos. Un gesto sutil, como quien le indica a alguien que espere. Y entonces, sonrió. Pero no era una sonrisa amigable. Era algo más calculador. Mis piernas se movieron solas. Retrocedí sin apartar la vista de la ventana, y al hacerlo, choqué contra la mesa. Mi guitarra cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido hizo que mi novia se sobresaltara. ¿Qué tienes?, insistió. No podía explicarlo. No podía ni respirar bien. Con manos temblorosas, recogí la guitarra del suelo. Tenía que volver a tocar el acorde. Si ese sonido me había traído aquí, tal vez podía llevarme de vuelta. Mis dedos buscaron la posición, pero ahora no recordaba cómo hacerlo. No podía recordar el acorde. Afuera, el otro yo dejó de sonreír y empezó a caminar hacia la puerta. Corrí hacia la puerta y giré la llave justo cuando escuché el sonido del picaporte moviéndose. Estaba intentando entrar. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, con la guitarra aún en mis manos. ¿Qué quería? ¿Era una versión mía que vivía en este mundo? ¿Qué pasaba si me encontraba? Golpeó la puerta una vez, luego otra. Los golpes fueron aumentando en intensidad hasta convertirse en un golpeteo rítmico, como si estuviera tocando una melodía sin instrumentos. Y entonces lo entendí. Estaba tocando el ritmo del acorde imposible. La sangre me heló. Volví a intentar colocar los dedos en la guitarra. Tenía que recordar. Tenía que salir de aquí. ¿Quién es?, preguntó mi novia desde la sala, avanzando hacia la puerta. No abras, logré decir con la voz temblorosa. Pero no me escuchó. Avanzó con una calma inquietante y antes de que pudiera hacer algo, giró la perilla y abrió la puerta. El otro yo entró. Y lo último que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue su voz diciendo, con una tranquilidad aterradora: sabía que eventualmente encontrarías el acorde. Y después, nada. Me desperté en mi cama, con la guitarra a mi lado. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pero cuando miré mis manos, ya no estaban en la misma posición en la que las recuerdo. No eran mis manos. Historia 5. La canción que nunca grabé. Siempre he sido de los que graban ideas en el celular. Cualquier melodía que se me ocurre la tarareo, la grabo y la dejo ahí hasta que tenga tiempo de desarrollarla. A veces me sorprendo encontrando cosas que ni recuerdo haber grabado, ideas que en su momento descarté, pero que suenan interesantes cuando las vuelvo a escuchar. Pero hace unos meses me pasó algo que todavía no puedo explicar. Una noche estaba revisando notas de voz antiguas, buscando alguna idea para una canción nueva. Deslicé por la lista de audios y me llamó la atención uno que no recordaba haber grabado. Se llamaba New Recording 27, una de esas grabaciones automáticas del celular. El detalle es que estaba fechada en julio de 2021, 2 años atrás. Lo extraño es que en esa fecha yo no tenía ese teléfono, y mucho menos la costumbre de guardar ideas musicales. Pensé que tal vez era un error,
que el archivo se había transferido desde otro dispositivo sin que me diera cuenta. Lo abrí sin esperar nada y, en cuanto empezó a sonar, sentí un escalofrío. Era mi voz. No había duda de eso, pero la melodía que tarareaba no me sonaba de nada. Y no solo era la melodía, también había una letra. If I go, will you follow? If I stay, will you fade? Era en inglés, algo raro porque siempre escribo en español. Pero lo que realmente me perturbó fue el tono en el que cantaba. Sonaba diferente, como si estuviera exhausto, como si hubiera llorado antes de grabarlo. Había algo en mi propia voz que me resultaba ajeno. Intenté recordar. ¿Había escrito esa letra en algún momento y simplemente la había olvidado? Revisé mis notas en el celular, mi libreta, archivos viejos en la computadora. Nada. No había rastro de esa canción en ningún lado. Decidí buscar en internet por si la melodía era de alguna canción que había escuchado y simplemente estaba repitiendo inconscientemente. Copié la letra y la pegué en Google. Nada. Probé con Shazam. Nada. Mi propia canción no existía. Pensé que tal vez mi memoria me estaba jugando una mala pasada, que quizá la había grabado en algún momento de insomnio y simplemente la olvidé. Pero entonces me di cuenta de algo que hizo que se me helara la sangre. El audio no era una nota de voz normal. En la pantalla del reproductor, donde debería salir grabación de voz, decía archivo descargado, como si ese audio hubiera llegado de otra parte. Intenté recordar si alguna vez lo descargué de algún sitio, si alguien me lo envió, pero no tenía ningún mensaje, ningún correo, ninguna transferencia de archivos. Era como si ese audio siempre hubiera estado en mi celular, sin que yo lo pusiera ahí. Y ahí fue cuando cometí el error de tratar de encontrar la canción en otro lado. No podía dejar de pensar en el audio. La melodía me daba vueltas en la cabeza como un eco persistente. Me sonaba familiar y extraña al mismo tiempo. Algo dentro de mí me decía que la había escuchado antes, pero no podía recordar dónde ni cuándo. Decidí probar algo. Si de alguna manera había grabado esa canción sin recordarlo, tal vez en el pasado la compartí con alguien. Entré a mi computadora y revisé todas mis carpetas de música, audios viejos, grabaciones de ensayos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. No encontré nada. Luego revisé mis chats, mis correos, incluso mis redes sociales por si alguna vez le envié esa canción a alguien. Nada. Empezaba a convencerme de que tal vez era solo un error del celular, algún bug que había confundido archivos viejos, cuando se me ocurrió una última opción: SoundCloud. Hace años tenía la costumbre de subir fragmentos de canciones ahí, ideas a medio hacer que a veces compartía con amigos. Abrí mi cuenta, que llevaba meses sin usar, y empecé a buscar entre mis publicaciones antiguas. No había nada con ese nombre, ni con una letra parecida, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la página, noté algo raro en la sección de Me gusta. Entre las canciones que había guardado, había una que no recordaba haber marcado. Su título era If I Go, Demo, y el usuario que la subió se llamaba simplemente Stranger. Sentí un escalofrío. Hice clic en la canción y esperé a que cargara. La melodía empezó a sonar. Era exactamente la misma del audio en mi celular, mis mismos acordes, la misma letra, la misma voz, pero no era yo quien la cantaba. Era mi voz, pero al mismo tiempo no lo era. El tono era ligeramente diferente, más grave, más apagado, como si la persona que la grabó estuviera cansada o resignada. Era imposible, no podía ser. Bajé a la sección de comentarios y vi que solo había uno, escrito por el mismo usuario que subió la canción. Decía: lo intenté pero no funcionó, a ver si tú tienes más suerte. Mi respiración se aceleró. Entré al perfil del usuario, pero no había nada más, ni foto, ni descripción, ni otras canciones. Y lo peor es que la fecha en la que la canción fue subida me dejó paralizado. Julio de 2021. La misma fecha en la que supuestamente se grabó el audio en mi celular. Sentí que el pecho me pesaba. Todo esto tenía que ser algún tipo de broma. Alguien estaba jugándome una mala pasada.
Pero, ¿cómo? Nadie más tenía acceso a mi celular ni a mi cuenta de SoundCloud. Antes de cerrar la página, miré la cantidad de reproducciones de la canción. Solo tenía una, la mía. No dormí esa noche. Me quedé mirando la pantalla, repasando una y otra vez lo que acababa de ver. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien con una voz parecida a la mía subió esa canción y por alguna razón había terminado en mis me gusta. Tal vez. Pero no. El audio en mi celular no tenía sentido. La fecha de subida tampoco. Y el comentario. Lo intenté, pero no funcionó. A ver si tú tienes más suerte. ¿Más suerte en qué? ¿Qué era lo que no había funcionado? Cerré la pestaña y abrí SoundCloud desde el celular. Busqué la canción en mi historial y recargué la página. No estaba. Desapareció. Entré a mi perfil y revisé mis me gusta. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Volví a la computadora. Actualicé la página. Error 404. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había escuchado esa canción. Sabía que existía. Pero ahora no había forma de probarlo. ¿Me lo había imaginado? Fui a los archivos de mi celular y busqué la grabación. Seguía ahí. Me puse los audífonos y la escuché una vez más, tratando de captar cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y entonces noté algo que antes había pasado por alto. En los últimos segundos del audio, justo antes de que terminara, había un ruido de fondo. Muy bajo, casi imperceptible. Lo reproduje varias veces, ajustando el volumen, tratando de aislarlo. Al principio sonaba como estática, luego como un susurro. Subí el volumen al máximo y escuché con atención. Era una voz. Susurraba algo en inglés, apenas audible. Lo repetí varias veces hasta que logré entenderlo. It's your turn now. Mi turno. No sé por qué, pero en ese momento mi instinto me dijo que eliminara el archivo. No lo hice. En vez de eso, lo subí a mi computadora y lo guardé en una carpeta oculta. Luego, lo copié en una USB y la guardé en un cajón. Desde entonces, no he vuelto a escuchar la canción, ni en mi cabeza, ni en ningún otro lado. Pero a veces, cuando reviso mi celular en la madrugada, juro que veo por un segundo New Recording 27 reaparecer en mi lista de audios, como si estuviera esperando que lo escuche otra vez. Historia 6. La guitarra desafinada. Cuando mi abuelo murió, me dejó su guitarra. Era una acústica vieja, de madera oscura, con algunas grietas en el barniz y las cuerdas gastadas por los años. Me dijo antes de fallecer que nunca la había vendido porque tenía algo especial, aunque nunca explicó qué. Yo la acepté sin cuestionarlo. No soy un gran guitarrista, pero la toco de vez en cuando. Me gusta la sensación de los acordes en los dedos, el sonido crujiente de la madera envejecida. Sin embargo, desde el primer día que la llevé a mi departamento, algo se sintió extraño. Cada vez que la sacaba del estuche, estaba desafinada. Y no de la manera habitual. Las cuerdas no se soltaban ni se tensaban de forma normal, sino que parecían acomodarse en una afinación que no lograba descifrar. No importaba cuántas veces la ajustara, si la dejaba afinada en la noche, en la mañana estaba distinta. Pero lo más raro era que esa afinación sonaba bien. Una noche, después de unos tragos, me animé a tocarla sin corregirla. Apenas puse los dedos en el diapasón, los acordes salieron con una fluidez que no esperaba. No eran progresiones que yo conociera, pero mis manos parecían moverse solas, encontrando la armonía sin esfuerzo. La melodía era hipnótica, triste y familiar. Y entonces escuché un golpe seco en la pared. Paré en seco. Miré alrededor. Todo estaba en silencio. Me encogí de hombros y seguí tocando. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Solté la guitarra y caminé hasta la pared. Mi vecino nunca se había quejado del ruido antes, y tampoco estaba tocando tan alto. Apoyé el oído en la superficie
tratando de escuchar si había alguien del otro lado. Nada. Suspiré y volví al sillón. Tomé la guitarra y rasgué un acorde más. El golpe retumbó otra vez, pero esta vez no vino de la pared. Sonó dentro de mi departamento. Me quedé inmóvil, con la guitarra aún en las manos. El golpe había sonado cerca, pero no lograba ubicar exactamente de dónde. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tragué saliva y miré alrededor del departamento. Todo estaba en su lugar. La puerta cerrada, las luces tenues. Respiré hondo y me dije a mí mismo que tal vez el sonido venía de afuera, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Para distraerme, volví a tocar. Pero esta vez, no fui yo quien empezó la melodía. Apenas mis dedos rozaron las cuerdas, la guitarra vibró de manera extraña, como si las notas hubieran sido pulsadas por otra persona. La melodía continuó desde donde la había dejado antes, sin que yo hiciera nada. La solté de inmediato y la vibración se detuvo en seco. Mi corazón latía con fuerza. Me levanté de golpe y la miré fijamente, esperando. No sé, algún movimiento, alguna señal de que solo había sido mi imaginación. Pero el aire en la habitación se sentía distinto. Lentamente, me acerqué y toqué una cuerda con la yema del dedo. El sonido resonó en el departamento con un eco extraño, como si las paredes lo absorbieran. Y entonces escuché algo más, un susurro. No era claro, pero estaba ahí, entre las vibraciones de la guitarra. Me incliné un poco más, tratando de captar alguna palabra. Era una voz. La misma voz que había escuchado años atrás. La voz de mi abuelo. Me congelé. Era imposible. Mi abuelo había muerto hacía meses, pero la voz, o lo que fuera que estaba atrapado en ese sonido, seguía allí, murmurando algo dentro de la resonancia de la guitarra. Forcé mi respiración para no entrar en pánico. Me incliné un poco más, acercando el oído. La vibración de las cuerdas seguía, pero no era un eco normal. Parecía estar diciendo algo. No entendí las primeras palabras, eran demasiado suaves, pero luego la voz se aclaró. No debiste tocarla. Solté la guitarra de inmediato. El sonido se cortó, dejando el departamento en un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. Retrocedí, mirando el instrumento como si fuera algo vivo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás mi cerebro estaba mezclando recuerdos. Quizás era solo mi imaginación alimentada por el cansancio y los tragos. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Me acerqué a la guitarra con cautela y con el corazón martillándome el pecho, toqué una cuerda más. Esta vez, en lugar de un susurro, escuché un acorde. Un acorde perfecto, limpio y desconocido. Lo que vino después me heló la sangre. Desde el fondo de la habitación, donde la luz no alcanzaba a iluminar bien, escuché otro sonido, otro rasgueo, pero esta vez no fui yo quien tocó. La guitarra se quedó quieta en mis manos, pero en la oscuridad, algo más había respondido. Sin pensarlo, la metí en su estuche y la guardé en el armario. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, la llevé a una tienda de instrumentos para venderla. Pero cuando el vendedor intentó afinarla, me miró confundido. ¿Cómo lograste esto?, preguntó. ¿Lograr qué? Giró la guitarra hacia mí y tocó las cuerdas. La melodía que salió no era humana. Era disonante, extraña, como si cada cuerda viniera de un lugar diferente. No sé qué afinación es esta, murmuró. Nunca he escuchado algo así. No respondí. Solo dejé la guitarra ahí y salí de la tienda sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó con ella, pero a veces, en mis sueños, todavía escucho esa melodía y la voz de mi abuelo susurrando entre las notas.
Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.